sensibilidades y la inmunodeficiencia adquirida por el SIDA, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver a la autoinmunidad. ¿Qué significa la autoinmunidad? Se refiere que nuestro sistema inmunológico, a través de la formación de anticuerpos, van a reconocer nuestro sistema inmunológico reconoce a nuestros tejidos como extraños. Entonces se forman anticuerpos que van a ir a atacar a nuestros tejidos como si fueran antígenos propios. Nuestros tejidos se convierten en antígenos propios. ¿Sí? La autoinmunidad se caracteriza porque se presenta una modificación en la respuesta inmune con producción de anticuerpos dirigidos a los antígenos propios, a nuestros propios tejidos. ¿Sí? Porque el sistema tiene la capacidad de reconocer al organismo como propio y reconoce como extraño, y de esa manera vamos a tener ataques de anticuerpos contra antígenos que son nuestros propios tejidos. ¿Sí? Una característica de este tipo de enfermedad autoinmune es la tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis de Hashimoto se forman anticuerpos que van a dirigir a destruir las células epiteliales que revisten los folículos tiroideos. ¿Sí? Entonces, como hay una destrucción de las células epiteliales que revisten los folículos tiroideos, va a entrar en una deficiencia de la síntesis de hormonas tiroideas, que se llama hipotiroidismo. Por lo tanto, este hipotiroidismo es porque las células que revisten los folículos tiroideos, esas células epiteliales son las que sintetizan las hormonas tiroideas de 3 y de 4. Y como esas se destruyen, entonces vamos a tener un hipotiroidismo. ¿Sí? Este es el mecanismo de la enfermedad de Hashimoto. ¿Sí? Es un ataque inmunitario donde los anticuerpos van a ir a reconocer como extraños a las células epiteliales que revisten los folículos tiroideos. Entonces se va a producir una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria va a ser crónica. Y en esa reacción inflamatoria crónica va a ser tan fuerte esa reacción inflamatoria crónica que se van a ir formando folículos, pseudofolículos tiroideos. Esa reacción inflamatoria es crónica. Y luego, como hay ataque de las células epiteliales del tiroides, va a haber un deterioro de esta glándula tiroidea con la menor síntesis de hormonas tiroideas de 3 de 4. Eso nos va a llevar a un hipotiroidismo que se caracteriza por los siguientes signos y síntomas. El hipotiroidismo se caracteriza porque son personas que constantemente están cansados, hay intolerancia al frío, son gorditos, aumento de peso porque disminuye el metabolismo celular, y hay problemas cognitivos inclusive. Yo cuando estaba estudiando medicina tenía una compañera que tenía hipotiroidismo y era terrible, no podía, si dejaba su tratamiento, constantemente estaba con sueño y demás cosas. Ese es el hipotiroidismo. Clínicamente se caracteriza por todos esos signos y síntomas que vemos en la pantalla. ¿Sí? Por falta de hormona tiroidea T3 y T4. Ahora el hipertiroidismo es lo contrario, ¿no? Son pacientes que no pueden dormir, que están constantemente con insomnio, inclusive hay temblores, son pacientes que
sido dividida en dos, a la mitad se parte. Estamos viendo superficie de corte. Macroscópicamente la glándula tiroidea está aumentada un poco de volumen, del volumen de la glándula tiroidea. Lo más llamativo es la consistencia, es una consistencia elástica que tiene la glándula tiroidea. Eso es bien importante macroscópicamente. Tiene una consistencia como caucho, así elástica. Y esa superficie de corte que nos está mostrando es una glándula tiroidea pálida y con nódulos. Ya vamos a ver por qué los nódulos. Porque en cada nódulo está representado los pseudonódulos linfoideos que aparecen en la gran reacción inflamatoria crónica que acompaña a la tiroiditis de Hashimoto. Ahí está. ¿Qué les llaman? Es una glándula tiroidea. Ustedes conocen histológicamente como una tiroides normal. La glándula tiroidea normal está lleno de folículos tiroideos. ¿No es cierto? Que son esos espacios que están viendo? Folículos tiroideos que tienen un revestimiento epitelial cúbico simple. Y esta glándula tiroidea casi está representada por folículos linfoideos. Miren, estoy hablando de folículos tiroideos y estoy hablando de folículos linfoideos. Se puede llegar a confundir, ¿no? La glándula normal está llena de folículos tiroideos, que son estos folículos tiroideos que tienen revestimiento epitelial cúbico simple. Esas células epiteliales cúbicas simples son las que sintetizan hormonas tiroideas de 3 y de 4. Todo esto debería de estar lleno de esos folículos tiroideos, que generalmente están separados por escaso tejido conjuntival. Pero en la tiroiditis de Hashimoto vemos esto: nódulos linfoideos con centros germinativos prominentes por la reacción inflamatoria crónica que presenta esta tiroiditis de Hashimoto. Hay una reacción inflamatoria crónica. Entonces, casi toda la glándula está reemplazada por estos nódulos linfoideos que tienen centros germinativos abundantes. Porque la reacción inflamatoria que acompaña es crónica. Podemos encontrar linfocitos, plasmocitos, macrófagos, todo a este nivel. ¿Sí? Veamos allá, tiroiditis de Hashimoto. Hay numerosos folículos tiroideos, los vistos de centro. Allá dice folículos linfoideos. Ya estaba diciendo, ¿qué? Son numerosos folículos linfoideos, vistos. Provistos de centros germinativos que han reemplazado casi completamente al tejido tiroideo, donde vemos los folículos tiroideos, estas glándulas, que tienen revestimiento epitelial cúbico en la parte superior izquierda y en la parte central celulosa. Es cierto, por eso es que hay un hipotiroidismo, porque hay pocos folículos tiroideos. Vamos a ver. A mayor aumento de los la tiroiditis de Hashimoto microscópicamente. ¿Dónde están los folículos tiroideos? Son estos. Esta es la luz, este es el revestimiento epitelial, que es un revestimiento epitelial cúbico. Pero se caracteriza porque en este revestimiento epitelial cúbico existen células que presentan abundante citoplasma finamente granular, que son las células de Kupffer. Eso es importante. Y estos folículos tiroideos, revestidos por el epitelio, son escasos en la tiroiditis de Hashimoto. Y miren el infiltrado formando pseudonódulos linfoideos. ¿Sí? Y en estos pseudonódulos linfoideos vamos a ver centros germinativos prominentes, ¿cierto? Y hemos visto que cuando hay una reacción inflamatoria muy aparatosa,
formas o los nódulos linfoideos, en este caso la tiroides de Hashimoto, eso hace desaparecer casi al mismo tejido tiroideo. ¿Sí? Doctora, ¿qué nombre dijo que eran las células? ¿Qué nombre dijo que era? Célula de Kutcher o ovocito. Bien, con eso vamos a terminar lo que es sistema inmunológico. Este sistema inmunológico más lo van a llevar cuando estén haciendo patología especial. Pues es lo que tienen que saber en patología general, nada más. Ahora vamos a entrar a neoplasias, que es con lo que más se va a presentar inclusive cuando estén haciendo medicina general. Es lo más característico. Van a tener muy pocos pacientes con enfermedades inmunológicas. Generalmente se los manda a oncología, ¿no es cierto? A los inmunólogos. En cambio, los tumores son frecuentes. Y cuando hay un paciente que le aparece un nódulito, lo primero que es ir a medicina familiar o medicina general. Y por eso es que ustedes se van a encontrar frecuentemente con pacientes que estén portando una neoplasia. Y por eso tienen que saber cuál es el concepto de neoplasia, cuáles son las características de las neoplasias. Bueno, ¿qué es una neoplasia? Si este es un tejido normal, maduro, siempre nosotros tenemos tejidos normales maduros que hacen una función determinada. En el corazón está formada, su parénquima está formado por células musculares, ¿no es cierto?, cardíacas estriadas. En el útero, por ejemplo, tenemos el biométrico que está formada por células musculares lisas, ¿no es cierto? Entonces son todos tejidos maduros. Si en un tejido maduro normal aparece una nueva masa de tejido, un nuevo tejido, ese es neoplasia. En un tejido maduro normal aparece un nuevo tejido. Ese es neoplasia. Nuevo, ¿no es cierto? Entonces, porque si estuviéramos hablando de un tejido inmaduro y aparece un nuevo tejido, no podríamos decir que es una neoplasia. Podría ser un desarrollo de ese mismo tejido, ¿no es cierto? Por eso es importante decir, en un tejido maduro normal aparece un nuevo tejido. Eso es neoplasia. Ahora, las neoplasias pueden ser malignas, pueden ser benignas. Ese es otro campo. Lo importante es que ustedes entiendan qué es neoplasia. ¿Sí? Es la aparición de un nuevo tejido en tejidos maduros normales. Bueno, es una neoformación de una masa normal. Este nuevo tejido que aparece es inútil para el tejido de la neoplasia. No le sirve de nada. ¿Sí? Más bien le va a provocar. ¿Sí? Por eso que se dice es una nueva masa de tejido que es inútil y que puede ser perjudicial para el tejido de neoplasia. Aparecen en todos los tejidos. Ninguna parte del organismo se salva de que aparezca un nuevo tejido, una neoplasia. Ningún tejido se salva. Aparece el músculo liso, aparece el músculo estriado, aparece en cartílago, aparece en huesos, aparece en el mismo tejido mesenquimatoso, que es el tejido de sostén de todos los organismos, ¿cierto? Como el fibromotor, es el tejido mesenquimatoso. Entonces, ningún tejido maduro se salva de las neoplasias. Ahora, cuando aparecen estos nuevos tejidos, siempre en tejidos maduros, tienen cierta dependencia. ¿Por qué? Otros dicen, cada tejido nuevo que aparece, una neoplasia, tiene cierta autonomía. No hablan de una autonomía completa,
tiene cierta autonomía, si quiere decir que ese nuevo tejido va a tener alguna capacidad de proliferar, alguna capacidad de crecer independientemente del tejido normal. ¿Por qué tiene cierta autonomía? No dice completa autonomía. Porque si se forman estos nuevos tejidos, tienen que tener sus propios vasos sanguíneos. ¿Y de dónde forman sus vasos sanguíneos? Ahí tenemos que entender qué es angiogenia. Ya sabemos qué es angiogenia, ¿no es cierto? Es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los existentes de los tejidos normales de donde nacen. Ese es angiogenia. Entonces, quiere decir que estos nuevos tejidos forman sus propios vasos sanguíneos a partir de los vasos sanguíneos existentes en el tejido adyacente normal. De ahí empieza. Entonces, los nuevos tejidos tienen su propia circulación, pero que depende de la circulación del tejido de donde nace, ¿no es cierto? Si ese tejido va a entrar en necrosis, el tumor también va a entrar en necrosis, ¿no es cierto? Bien, esa es una característica también de las neoplasias. La proliferación de estas, vamos a entrar a ver, hay dos tipos de neoplasias, según su característica clínica, según su característica macroscópica, morfología macroscópica, morfología microscópica. Se les ha dividido a estos tumores en benignos y malignos. ¿Por qué se divide en benignos y malignos? Por sus características clínicas, por sus características macroscópicas y por sus características microscópicas. Para dividir en tumores benignos y malignos se toma en cuenta la clínica, la macroscopía y la microscopía. ¿Sí? Ahora bien, si estamos frente a tumores benignos, clínicamente, ¿cuáles son las características? Estos tumores benignos nunca ponen en peligro la vida del paciente. No matan, procedencia benignos. Solo voy a ir con los tumores benignos. Entonces, clínicamente son tumores que nunca ponen en peligro la vida del paciente. ¿Cuáles son las características macroscópicas? Estos tumores tienen rebordes bien definidos, muchas tienen cápsula, pero algunas no tienen cápsula, pero sus rebordes son bien definidos, macroscopía estoy hablando. ¿Sí? El color de estas neoplasias se parece mucho al tejido normal de donde nace. El color. La consistencia también es casi igual del tejido de donde nace. En la macroscopía vemos color, vemos consistencia, ¿no es cierto? Y una forma. Es decir, bien delimitada, con cápsula, tiene casi la misma coloración del tejido de donde nace, la misma consistencia del tejido de donde nace. Macroscópicamente. Microscópicamente tienen el parénquima de estas neoplasias, se parece mucho al parénquima del tumor de donde nace. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que las células tumorales se parecen mucho en forma, en las características estructurales al tejido normal de donde nace. Por ejemplo, si yo tengo un leiomioma, ese leiomioma me va a decir de que está formada por células musculares lisas que se parecen mucho al mioma del útero de donde nace. ¿Sí? Esas son las características microscópicas de los tumores benignos. Vayamos a los tumores malignos. Clínicamente los tumores malignos se caracterizan porque ponen en peligro la vida del paciente, por ser malignos.
matan. ¿Sí? Características macroscópicas. Estos tumores no presentan cápsula, sus rebordes son irregulares. Además de eso, presentan focos necróticos, focos hemorrágicos, porque son tumores que crecen muy rápido y no le alcanza la irrigación sanguínea de sus vasos y frecuentemente entra en necrosis. Por eso tiene focos necróticos, focos hemorrágicos. ¿Sí? Esas son las características macroscópicas. No tienen cápsula y los rebordes son bien irregulares. La consistencia de este tumor es más dura. Hay tumores que son pétreos, como piedra, muy dura. Y el color es blanco nacarado, como carne de pescado. Esas características, cuando ustedes vean en una neoplasia que les mande, en un tejido que les mande, inmediatamente se parece maligno. Siempre se parece maligno. El único que te dice que es maligno es el estudio histopatológico microscópico. En el estudio histopatológico microscópico están las células, el parénquima de estas neoplasias malignas no se parecen, o se parecen muy poco o no se parecen en nada de los tejidos de donde nacen, dependiendo si son tumores malignos bien diferenciados, poco diferenciados, indiferenciados. Eso de la diferenciación quiere decir que son células tumorales malignas con diferentes grados de diferenciación, de crecimiento. Cuando no podemos identificar de dónde nacen esas células, se dicen muy indiferenciadas. Hay algunos tumores que sí dicen, ay, sí, esto se parece a las células musculares lisas. Entonces nos está diciendo que es un tumor poco diferenciado. Podemos reconocerlo todavía. Eso depende de cómo crecen rápido, muy rápido, etc. Estos tumores, ¿sí? Eso con relación a los criterios histopatológicos. Pueden parecerse a las células del tejido de donde nacen o no podemos diferenciarlos. A ellos decimos indiferenciados, dependiendo del grado de maduración que tienen estas células malignas. Para decir poco diferenciado, indiferenciado, depende del grado de maduración de las células. ¿Sí? En cambio, las benignas todas son maduras. Las malignas, dependiendo, unas son maduras, otras son poco maduras y otras son inmaduras. Cuando son inmaduras, es bien difícil reconocerlas de dónde vienen. Las más inmaduras son las más agresivas. Las más maduras son las menos agresivas, pero igual son agresivas. ¿Sí? Esas son las características microscópicas de los tumores que dependen del grado de maduración. Tomando en cuenta las características clínicas, macroscópicas, microscópicas, a los tumores se las diferencia en benignas y malignas. Estamos hablando de tejidos de neoplasias. Ya sabemos por qué decimos benignos, por qué decimos malignos. Son tejidos, son nuevos tejidos. Y como todo tejido normal, tienen un parénquima y tienen un mesénquima o tejido de sostén. ¿No es cierto? Todos los tejidos tienen un parénquima, que son las mismas células que le dan funcionalidad a un órgano. ¿No es cierto? Por ejemplo, el parénquima del hígado es el hepatocito. ¿No es cierto? La célula parenquimatosa del músculo cardíaco son células cardíacas, ¿no es cierto? Músculo isquiático. Entonces, ya saben ustedes, las células parenquimatosas le dan la función a un órgano.
Estas células parenquimatosas tienen que estar sostenidas, nutridas por un tejido de sostén, ¿no es cierto? Que es el tejido fibroconectivo vascularizado. Esa es, ahí se sostiene, de ahí se nutre, ¿no es cierto? Ahí se moviliza, gracias a todo lo que existe en el tejido fibroconectivo vascularizado, va a tener la nutrición, va a poder crecer, va a poder dividirse, va a poder mantenerse firme o con cierta movilidad, ¿no es cierto? Todas las células parenquimatosas dependen y están sostenidas de este tejido fibroconectivo vascularizado o mesénquima. Entonces siempre hay parenquima y mesénquima en los tejidos normales. Y en las neoplasias también tienen un parenquima y tienen un tejido de sostén mesénquima. ¿Por qué está representado el parenquima de una neoplasia? Por las mismas células neoplásicas. Por ejemplo, leiomioma. El parenquima del leiomioma está formada por células musculares lisas. Ese es el parenquima. Rhabdomioma. El parenquima de esta neoplasia es la célula muscular estriada. Rhabdomioma. ¿No es cierto? Si hablamos de tejidos epiteliales, podríamos decir, por ejemplo, el adenoma. ¿Cómo se forma el adenoma? El parenquima es la glándula que se llama epitelial. Es adeno, glándula, de la misma glándula. Ese es el parenquima. Y el mesénquima va a ser lo que sostiene a la glándula, el tejido fibroconectivo dependiente. Ahora bien, pues ya saben qué es el parenquima, la misma célula tumoral, ¿sí? Y el mesénquima es el tejido de sostén. Y nosotros sabemos que tenemos varios tipos de tejido de sostén. ¿Se acuerdan? El tejido de sostén compacto. Por ejemplo, habíamos hecho el tejido de sostén, tejido fibroconectivo vascularizado compacto, que era la cicatriz. ¿Se acuerdan? Que ahí teníamos 95% de fibras colágenas y muy escasas tejido mucopolisacáridos, ese es el compacto. En estos tumores puede haber también tejido compacto, pero podría ser que el tejido de sostén sea laxo. Y habíamos visto cuál era la característica del tejido fibroconectivo vascularizado laxo que estaban en las mucosas, donde teníamos 50% de fibras colágenas y 50% de mucopolisacáridos, mucoproteínas, todo eso, ¿no? Ese era el laxo. Muchos tumores tienen también este tipo de tejido de sostén laxo. Especialmente los tumores de origen glandular tienen un tejido de sostén mixomatoso. ¿Qué quiere decir tejido de sostén mixomatoso? Que el 90% del tejido de sostén es puro glucoproteínas, mucopolisacáridos, con 5% de fibras colágenas. ¿Se acuerdan? Algunos hechos todavía no sé ustedes, ¿no? Por ejemplo, este tejido mixomatoso tiene la glándula parótida con el adenoma pleomórfico. En el adenoma pleomórfico vamos a ver ese tipo de tejido mixomatoso como tejido de sostén. Entonces, como verán, las neoplasias, los nuevos tejidos, también tienen parénquima y tienen tejido de sostén. Y dentro del tejido de sostén puede ser compacto, reticulado, mixomatoso, laxo, ¿sí? Como todo tejido normal. Entonces ya hemos hecho cómo está compuesta las células de las neoplasias, parénquima y tejido de sostén. ¿Qué más tenemos? Ya hemos hecho la nomenclatura, ya hemos hecho la clasificación, ¿no? Hemos hecho, sí, hemos hecho la clasificación.
morfológicamente, las células bien diferenciadas, poco diferenciadas, todos. Dame la otra. Más o menos de esto. Nada más. Hay una nomenclatura, pero la vamos a ver después. Miren, esta es una histopatología para demostrar una hidromioma. En esta lámina que estamos viendo, este es la neoplasia. Está bien delimitado, pero el neuromioma no tiene cápsula, tiene pseudocápsula. ¿Qué es la pseudocápsula? Es el tejido normal comprimido por esto. Y se puede ver, ¿no es cierto? Miren, este es el mioma, el músculo liso del corazón, del útero, ¿sí? Porque este es un tumor benigno del músculo liso, por sencillo, que aparece en el miometro. Ustedes saben muy bien que el miometro está formado por células musculares lisas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen, está bien delimitado, pero no tiene cápsula, tiene pseudocápsula. ¿Por qué decimos pseudocápsula? Esta neoplasia está comprimiendo al miometrio del útero. Eso hace que sea pseudocápsula, el tejido normal comprimido. ¿Sí? Y luego, si vemos acá las células musculares lisas, se parece mucho a las células musculares lisas del mioma. Este es el tumor. ¿Sí? Ese es el tumor del mioma. Y este es el tejido normal de esta nación, el miometro. ¿Sí? Vamos a ver. Y esta es la imagen de un tumor maligno, una imagen histopatológica. ¿Qué les llama la atención? Es como si estuviera explotando, ¿no? Como una dinamita que explota por todo lado. O algunos libros dicen parecen espinas que se van. Sí, hay un cierto las espinas positivas, muy irregular la parte externa porque está penetrando. Este es el tumor y este es el tejido normal. ¿Por qué se conoce? Y digo, este tumor es normal porque es hipercelular. ¿Miren? Es hipercelular. Siempre los tumores son más, tienen su propio crecimiento, vida independiente, tienen su propia vasculatura, por lo tanto tienen sus propios nutrientes. Y utilizan más nutrientes que de los tejidos normales. Y si esto es maligno, entonces vamos a ver de que las células malignas escapan a eso. Vamos a ver. Entonces, crecen rápidamente. Y como crecen rápidamente, por eso es hipercelular cuando lo vemos nosotros en el microscopio. Y miren cómo está penetrando. Siempre penetran al tejido adyacente, destruyendo. Son destructores. Son destructores. Por eso que macroscópicamente los tumores malignos tienen focos de necrosis, tienen focos hemorrágicos, ¿no es cierto? Y son de rebotes irregulares. Ahí está. Otro. Bien, entramos a la nomenclatura. Para hablar de tumores benignos malignos, se utilizan prefijos y sufijos. Se utilizan prefijos y sufijos. Dentro de los prefijos y sufijos que se utilizan es el coma, después el carcinoma y sarcoma. Esos dos términos se utilizan como prefijos y sufijos. Coma, carcinoma y sarcoma. Y hemos dicho por qué se dividen en benignos y malignos. Acá está. Clasificación de los tumores. Neoplasias benignas y neoplasias malignas. Este es el origen de los demás. Y hemos dicho de que los tumores benignos malignos nacen de cualquier parte del cuerpo. Ningún tejido, ningún órgano se libra de la formación de neoplasias. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos el origen epitelial, origen mesenquimatoso, origen de tejidos de sostén como el
músculo, cartílago, huesos, origen hematopoyético, linfoide, y de sistema nervioso puede ser central o periférico. Cualquier tejido nace en las neoplasias. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la nomenclatura? La nomenclatura es o lleva el sufijo oma, el prefijo sufijo oma, o lleva el sufijo prefijo carcinoma o sarcoma. Ahora, aquí dice todas las neoplasias benignas llevan el sufijo oma. Por ejemplo, tenemos tumores benignos de origen epitelial cuando nace del epitelio escamocelular. Cuando ese tumor nace del escamocelular tenemos el papiloma. El papiloma siempre se presenta en la piel, esas bolsitas que aparecen, es decir, como mamíferos en los niños, especialmente porque vuelan en la tierra, o en las manos aparecen verrugas, ¿no es cierto? Esos son ejemplos de papilomas, tumores benignos, que están formadas por el epitelio estratificado plano con queratina. Esos son los papilomas. Son tumores benignos que nacen en el epitelio estratificado plano con queratina. ¿Sí? Adenomas, porque nacen de glándulas. Ustedes saben muy bien que las glándulas son tejidos epiteliales altamente especializados para secretar, para absorber. Cuando nacen de las glándulas se dice adenomas. Oma benigno. ¿Sí? Si vamos al tejido mesenquimatoso, estamos hablando de ese tejido que sostiene a las células parenquimatosas. Y ahí vamos a hablar del fibroma, que nace de los fibrocitos, de los fibroblastos. Ese es el fibroma, el tejido mesenquimatoso. Cuando nace del cartílago se dice el condroma. Estas células tumorales del condroma se las caracteriza porque son células benignas que crecen descontroladamente, pero que realizan una función. Siguen formando material condroide, por eso se dice condroma. Va a formar cartílago. Son células tumorales, pero como son benignas, todavía siguen aprendiendo a formar lo que tenían que haber formado en lo normal. ¿Sí? Luego tenemos el osteoma. Son células tumorales benignas que forman tejido osteoide. Entonces, sus células parenquimatosas van a formar tejido osteoide, por eso se dice osteoma. ¿Sí? Luego tenemos el rhabdomioma, el leiomioma primero. Leio es liso, mio, músculo. Leiomioma es un oma, es tumor benigno de músculo liso. El rhabdomioma, rhabdo estriado, mio músculo, oma benigno. Rhabdomioma es un tumor benigno de músculo estriado. ¿Sí? Vamos a lo que es tumores de vasos sanguíneos. Hemangioma. Vasos sanguíneos. Linfangioma. Tumor benigno de vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos. Y así podemos ver el ganglioneuroma, el glioma, que son tumores benignos de nervios periféricos. ¿Sí? Pero hay excepciones a esta regla general. Siempre en medicina hay excepciones a la regla general. ¿Sí? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí, linfoma. Si solamente dijéramos linfoma, escapa la regla general. Es
Por eso dice, actualmente la terminología le va a utilizar el linfoma maligno. Pero si te dice solo linfoma, también es maligno. ¿No es cierto? Leucemia. No termina, no lleva ni carcinoma ni sarcoma. Y está en el grupo de tumores malignos. Entonces hay excepciones a esta regla. Ahora, si nosotros analizamos neoplasias malignas, ahí utilizamos dos criterios: sarcomas y carcinomas. Ustedes no pueden salir de esta clase sin saber qué es un carcinoma y un sarcoma. ¿Por qué les digo esto? Porque me he topado con alumnos que han pasado clase conmigo, es una vergüenza, han pasado clase conmigo de patología de edad, y cuando voy a estar mucho tiempo en emergencia porque mi hermano enfermo con cáncer, y ahí les preguntaban ¿qué es un carcinoma? ¿Qué es un sarcoma? Y se me caía la cara de vergüenza porque yo he fallado eso. Pero siempre les digo a mis alumnos, ustedes no pueden salir de esta clase sin saber qué es un carcinoma y qué es un sarcoma. Carcinoma es tumor maligno de origen epitelial. Carcinoma es tumor maligno de origen epitelial. Y los sarcomas son tumores malignos de origen mesenquimatoso o de tejidos de sostén, como por ejemplo músculo, hueso, cartílago. Esos son carcinomas y sarcomas. Carcinomas son tumores malignos de origen epitelial y por supuesto de las glándulas. Bien, habiendo dicho eso, tenemos el carcinoma escamoso. Carcinoma maligno. Escamo celular, que te está diciendo que viene de un epitelio escamoso. Carcinoma escamocelular. Adenocarcinoma, adenoglándula. Y ustedes saben que las glándulas están constituidas por células epiteliales altamente especializadas, por eso dice adenocarcinoma. No hay adenosarcoma, no hay, porque las glándulas son de epitelio. ¿Sí? Luego tenemos el fibrosarcoma, como dice su nombre. Fibro viene de los fibrocitos del tejido mesenquimatoso, sarcoma. Fibrosarcoma, el tejido de sostén. Condrosarcoma, el tejido de sostén. Estas células malignas tienen la capacidad de formar material condrómico, entonces se condrosarcoma. Esta, por ejemplo, osteosarcoma. Estas células malignas tienen la capacidad de formar material osteoide, como los tejidos de sostén. A eso se llama sarcoma. El liposarcoma, por ejemplo, son células malignas que forman o almacenan material creciente. ¿Sí? Liposarcoma. Rhabdomiosarcoma, tumor maligno de músculo estriado. Rhabdomiosarcoma. Meiomiosarcoma, tumor maligno de músculo liso. Hemangiosarcoma de vasos sanguíneos, maligno de vasos sanguíneos. Linfangiosarcoma, maligno de vasos linfáticos. Linfoma maligno es el único que sale de la vena general, ¿no es cierto? Luego tenemos la leucemia. El neuroblastoma también son tumores malignos de nervios periféricos, el glioma multiforme que se encuentra en el sistema nervioso central. Ahora, los tumores, por muy pequeñitos que sean y por mucho que tengan una conducta benigna, si se encuentran en el sistema nervioso central, es bien peligroso, mata. Por eso que se las considera a veces dentro del grupo de